Buenas tardes, estimados y estimadas participantes del curso especializado en Derechos Humanos. Mi nombre es Dayeli Lavi, soy coordinadora de la Comisión de Economía y Eventos del Círculo de Derechos Humanos y en representación de dicha asociación les extiendo el más cordial saludo. De este modo, nuestro espacio quisiera dar una inauguración a nuestro evento, organizado con la finalidad de abordar diversas temáticas coyunturales que hoy en día siguen generando debate en el marco de los derechos humanos. Para ello, hemos decidido elaborar ponencias magistrales y mesas de diálogo para efectos de fomentar e incentivar el debate y la investigación en dichas temáticas. Para lo cual, por supuesto, contaremos con numerosos ponentes especializados. Sin más preámbulos, ahora le cedo el pase al moderador de la primera mesa de diálogo. Estimado Franco, te doy la palabra. Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Mi nombre es Franco Peña. Soy miembro de la Asociación Círculo de Derechos Humanos y en representación de dicha organización les extiendo un cordial saludo. En esta oportunidad, mi persona los acompañará en calidad de moderador, por lo cual seré el encargado de dirigir la presente mesa de diálogo. Antes de comenzar, quisiera comentarles algunas indicaciones a tener en cuenta durante el desarrollo de la mesa de diálogo. En primer lugar, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la sesión, para evitar interrupciones. Y en caso de desean realizar consultas, pueden colocarlas en el chat o en los comentarios de la transmisión de Facebook, y estas serán leídas a los y las ponentes en la ronda de preguntas. De igual manera, en dicha ronda, podrán solicitar el uso de la palabra levantando la mano. Asimismo, se les precisa que podrán registrar su asistencia mediante el formulario que se les enviará por el chat de Zoom. Sin ningún preámbulo, procedo a presentar a nuestros ponentes, invitados para la presente mesa de diálogo, que se titula Discriminación y discursos de odio. En esta ocasión contamos con la presencia de Flor María Ávila Hernández, quien es abogada por la Universidad de Zulia, Venezuela, y es abogada de la República de Colombia. Es postdoctora en la Universidad de Reggio Calabria de Italia. Es profesora investigadora en la Universidad Católica de Bogotá y profesora de la Universidad de Casino e del Lazio Meridionale en la Cátedra de Español Jurídico, con énfasis en derechos humanos, y además es conferencista internacional de derechos humanos. Por otro lado, también tenemos a Luis Andrés Portugal Pizarro, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derechos Humanos, Seguridad Humana y Derechos, y programa Young Lawyers for the Rule of Love in the Americas de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Actualmente es docente de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres. Es docente, asesor de tesis de posgrado en la maestría de Derechos Humanos y maestría de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a su vez laborado en el Tribunal Constitucional del Perú, el Congreso de la República del Perú y el Ministerio de Relaciones del Perú. Habiéndose culminado la presentación de nuestros ponentes, damos por inaugurada la presente mesa de diálogo y se le cede el uso de la palabra a la ponente Flor María Ávila Hernández por el espacio de 15 minutos. Tiene el pase, ponente Flor. Muy buenas tardes, saludarlos a todos cordialmente, a ti, Franco, a Bianca, al doctor Luis Andrés Portugal, un saludo afectuoso desde acá de Bogotá y a toda la audiencia que nos acompaña. Entonces, en este momento voy a proceder con mi presentación sobre los discursos de odio. Prácticamente, ¿qué es un discurso de odio? Es, es todo discurso ofensivo dirigido a un grupo o a individuos basado en características inherentes como puede ser la raza, religión, género, que puede poner en peligro la paz social. Se conoce también como hate speech y tienen la intención de provocar una afectación
en la dignidad de un grupo de personas a través de expresiones hirientes. Dichas manifestaciones suelen referirse a expresiones racistas, xenófobas, discriminatorias, machistas, homófobas, etc. Bien, el Consejo de Europa ha definido el discurso del odio, también las Naciones Unidas, y lo enuncian como toda forma de expresión que difunda, incita, promueve, justifica en el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y cualquier otra forma de odio fundado en la intolerancia, incluida la intolerancia que se expresa en forma de negacionismo agresivo y etnocentrismo, discriminación y hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas nacidas de la inmigración. En los discursos de odio tenemos un sujeto o sujetos que buscan denigrar a otro, a un individuo, a un grupo de individuos, a través de incitaciones a la violencia. Por eso es que los discursos de odio se definen como narrativas sociales llenas de perjuicio y de estigma y que van a construir un enemigo. Es decir, el otro se va a presentar como un enemigo, como una amenaza. Entonces, aquí vemos una otredad negativa. Lo distinto es visto como amenaza. Bien, la estrategia y el plan de acción de la ONU para la lucha contra el discurso de odio define este discurso como cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un discurso de odio? Tenemos en primer lugar, se puede materializar el discurso con imágenes, dibujos, ilustraciones, objetos, gestos, símbolos. Segundo, lo discriminatorio, lo peyorativo, está basado en prejuicios, es despectivo, es humillante, de un grupo hacia otro grupo y se centra en factores de identidad. Estos factores de identidad pueden ser religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia o género. Bien, es ahora frecuente que estos discursos circulen a través de las redes, ¿ok? Entonces, vemos que han proliferado en las redes sociales, por ejemplo, acá en Colombia se ve, por ejemplo, hacia los venezolanos, se ha prácticamente generado discursos de odio hacia este grupo poblacional, hacia los migrantes. Y esto se ha visto acá, por ejemplo, en Colombia, aproximadamente en la mitad de la población. Bien. Ante estos retos, Naciones Unidas y muchas otras partes implicadas trabajan por encontrar formas de contrarrestar el discurso de odio. Dentro de estas iniciativas se busca fomentar mayores competencias básicas en materia de información y medios de comunicación entre los usuarios en línea, pero para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Recordemos que acá en los discursos de odio lesionan la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede ser entendida para ofender. Es decir, la libertad de expresión no es una libertad de ofensa. Y entonces esto es supremamente importante. Existe el discurso de odio por motivos raciales y étnicos que tiene profundas raíces en la memoria histórica y en la actualidad. Por ejemplo, los exterminios masivos de indígenas cometidos por los conquistadores del continente americano en el pasado, hasta la natural asunción de expresiones racistas en la democracia contemporánea como negrata o sudaca. ¿Ok? Por ejemplo, en Europa se oye hacia los latinos que son definidos como sudaca. Bien, ¿qué tenemos que decir sobre el discurso de odio? Aparte de lo mencionado hasta ahorita. Los discursos de odio constituyen una violencia simbólica, ¿ok?
prácticamente incitan a la violencia, buscan aniquilar al otro. Obviamente buscan llevar acciones violentas. No todas terminan obviamente en hechos violentos, pero sí vemos que, por ejemplo, muchos genocidios han sido antecedidos por discursos de odio. Por ejemplo, todo el discurso fascista, el discurso nazista, todas estas formas políticas utilizaron, instrumentalizaron los discursos de odio y generaron los distintos genocidios. Entonces vemos cómo muchas veces puede ser que el discurso de odio no termine en acciones violentas, pero sí busca generar esas acciones violentas. Por otra parte, el otro es visto como una cosa. Aquí vemos la otredad negativa, es decir, el otro es visto como una amenaza, como una cosa. Por ejemplo, pueden ser migrantes, pueden ser afrodescendientes. Bien, y tenemos que decir también que muchos de ellos han sido basados en el miedo. Aquí tenemos los distintos discursos, por ejemplo, la islamofobia, la transfobia, la homofobia. Son discursos que están basados en el miedo. La aporofobia, que es el rechazo, por ejemplo, a los pobres, que fue un término acuñado por Adela Cortina. Muy bien, ¿qué tenemos? ¿Cuánto me queda de tiempo, por favor? Sí, todavía le quedan aproximadamente unos 8 minutos aprox. Bien, entonces tenemos que, por ejemplo, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es una norma que prohíbe los discursos de odio, la propaganda de guerra, la apología de guerra, y también prohíbe la apología del odio nacional, racial o religioso. Entonces vemos que los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos contemplan los discursos de odio y los prohíben, ¿ok? Los prohíben expresamente. Entonces, todo discurso que, por ejemplo, haga una apología de la guerra, defienda la guerra, defienda, por ejemplo, la comisión de un genocidio, la comisión de la superioridad de una raza sobre otra. Vemos también que en el artículo 4 del convenio para la eliminación de la discriminación racial se establece, se prohíbe expresamente la propaganda o la superioridad de una raza sobre otra. Entonces vemos en esta convención cómo se prohíbe precisamente que se erija una raza como superior a otra. Y tenemos también la recomendación general 15 de la ECRI, donde hay una serie de recomendaciones para identificar los discursos de odio, y la decisión marco 2008, número 903 del Consejo de Europa contra determinadas formas de racismo y xenofobia. Es decir, en Europa hay una ley marco contra el racismo y contra la xenofobia. Entonces, el Tribunal Europeo, vamos a decir, es muy cuidadoso en Europa, sobre todo para impedir sobre todo el advenimiento del nazismo, del racismo, de la xenofobia, y hay toda una ley marco en Europa contra el racismo y contra la xenofobia. Muy bien. Por ejemplo, en Venezuela, en mi país, tenemos una ley contra el odio. Es una ley del 2017. Es una ley que, por ejemplo, penaliza por ejemplo, penaliza hasta 20 años de prisión para que el que incite al odio, la discriminación o violencia contra una persona o personas. Y si, por ejemplo, se ha cometido la violencia a través de redes sociales, se establece la obligación
para que el que emitió el mensaje discriminatorio u ofensivo lo remueva dentro de las 6 horas a su publicación, deberá eliminarlo. Esta ley contra el odio ha sido muy polémica en mi país porque ha sido asumida, por ejemplo, por algunos defensores de derechos humanos como una ley que se ha hecho para eliminar la disidencia política. Es decir, es una ley que emanó de la Asamblea Constituyente, pero que realmente ha sido interpretada como una ley que buscaba poner una mordaza a los disidentes políticos en mi país, porque ustedes saben que en Venezuela existe una gran polarización política. Ya este año se van a realizar las elecciones de presidente y esta ley contra el odio ha sido muy polémica. Sin embargo, hay que reconocer que establece medidas muy pertinentes para aquellos que producen discursos de odio y son unas medidas bastante severas. Entonces vemos que en mi país se ha erigido esta ley. Bien, en cuanto a la tipología de los discursos de odio, tenemos 3 tipologías. La tipología de los discursos que absolutamente deben ser prohibidos, que serían los previstos en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los discursos que pueden ser prohibidos, que serían ya los del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y discursos de odio que, vamos a decir, pueden ser tolerados. Tolerados porque de alguna manera tengan una incidencia bastante mínima en cuanto a su contenido de violencia. Entonces, realmente estos discursos son peligrosos. Tenemos que decir que no debería existir estos tipos de discursos. Estos discursos hay que cancelarlos. Es decir, repito, no están protegidos por la libertad de expresión y realmente son muy peligrosos para una sociedad y, como dije, muchas veces han precedido genocidios y crímenes de lesa humanidad. Bueno, con esto concluyo mi intervención. Está bien, muchas gracias por su disertación, estimada ponente. Entonces, habiendo culminada su presentación, le daremos el pase al, al ponente Luis Andrés Portugal Pizarro, que también tendrá un espacio de 15 minutos. Le damos el pase, doctor, ponente Luis Andrés. Muchas gracias, Franco. Y en primer lugar, permítame saludar la iniciativa y agradecer la invitación del Círculo de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Particularmente es un placer, pero además una responsabilidad enorme conversar y discutir y debatir y reflexionar sobre temas de derechos en una universidad de tanta trascendencia que no por algo se le conoce como la decana de América. De manera que reitero mi agradecimiento y reitero mi compromiso para lo que va a ser la exposición en los siguientes minutos. Asimismo, quiero saludar la participación de la organización del evento, como la participación de la doctora Ávila, quien sin duda alguna ha dado una explicación bastante importante e interesante sobre unas definiciones y además me ha ayudado y me ha ahorrado un poco la tarea de ahondar en ciertos documentos o ciertos tratados internacionales que yo también pensaba citar. Creo que lo primero que quisiera decir a la hora de empezar esta discusión es tanto la doctora Ávila como yo perseguimos lo mismo. Creemos que el discurso de odio es dañino y creemos que el discurso de odio debe ser de una u otra manera erradicado. Es más, yo me animo a decir que es poco probable que haya alguien en el ámbito jurídico que se anime a defender un discurso de odio. Creo que es indefendible, la nocividad es evidente y en algunos países donde se ha estudiado muchísimo el discurso de odio, como por ejemplo el tema de los Estados Unidos, se advierte ya además las consecuencias psicosociales que puede tener en las personas que usualmente son víctimas del discurso de odio y que creo que es una situación que se ve agravada en Latinoamérica
a partir de que somos una sociedad con un serio problema de discriminación estructural en contra de ciertos grupos, como bien lo ha señalado la doctora, comunidades indígenas, personas miembros de la comunidad LGTBI, migrantes, refugiados, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que en lo que yo personalmente difiero es en el mecanismo usado para erradicar el discurso de odio. Y a mí particularmente me preocupa mucho el mecanismo usado para erradicar el discurso de odio, porque si bien es cierto, hay cierta uniformidad o hay cierto consenso a la hora de discutir el concepto del discurso de odio, es decir, la mayoría de las definiciones se aproximan a una correcta definición de lo que es el discurso de odio, más allá de que hay algunas objeciones respecto a ciertos puntos. Por ejemplo, revisaba una declaración del exsecretario general de Naciones Unidas del año 2019, que en un documento llamado la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Discurso de Odio señalaba lo siguiente: si bien no existe una definición jurídica internacional del discurso de odio y la descripción de lo que constituye odio resulta polémico y controvertida, se considera el discurso de odio como cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito, comportamiento que sea un ataque, etcétera, etcétera. Es decir, primero se reconoce que no hay una definición jurídica a modo universal o un estándar jurídico internacional, y en segundo lugar hay una definición que creo yo es más coloquial y en la que la mayoría de los autores coinciden. El problema es que desde mi punto de vista no hay claridad respecto a cuándo sancionar el discurso de odio, cuándo prohibir el discurso de odio, cuál es el discurso de odio pasible o sujeto de una sanción a partir, por ejemplo, de los tratados internacionales. Y quizás podríamos empezar hablando de 3 tratados que son indispensables en cualquier formación de derechos humanos, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para prevenir cualquier forma de discriminación racial, que tiene que ver con el tema, ¿no? El Pacto Internacional en el artículo 20.2, como bien se señaló anteriormente, señala que estará prohibido por ley toda incitación al odio o todo discurso de odio que incite a la violencia, a la discriminación o a la hostilidad. Vuelvo y repito, a la violencia, a la discriminación y a la hostilidad, con un elemento en común que incite. ¿Puede haber discursos que no inciten a la violencia, pero que puedan constituir discurso de odio? Yo creo que sí. Hay muchos ejemplos, además, que se han dado, que constituyen discurso de odio, pero a mi entender no incita a estos 3 hechos, o a estas 3 acciones. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, repite en parte la definición señalada previamente. Cualquier discurso estará prohibido por ley, cualquier discurso de odio que incite a la violencia o acciones similares. A la violencia o acciones similares. No habla del discurso que incita ni a la discriminación ni a la hostilidad. Habrá que discutir seriamente si es que la discriminación puede ser equiparable a la violencia, en los términos de los conceptos de derechos humanos. Vuelvo y repito, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona el discurso que incite a la violencia, a la hostilidad y a la discriminación, en tanto que la Convención Americana únicamente a la violencia o acciones similares. Por otro lado, el Pacto Internacional o la Convención Internacional para prevenir cualquier forma de discriminación racial sí sanciona la mera apología. No importa que el discurso incite o no incite, la mera apología ya es pasible de una sanción. Y entonces, si hay un problema de no identidad en las definiciones respecto a cuándo sancionar el discurso de odio, quizás el siguiente ejercicio que podamos hacer es recurrir un poco al derecho comparado, ¿no? ¿Qué han dicho las cortes internacionales al respecto? Y cuando se habla de discurso de odio, existen básicamente 2 grandes modelos que tienen que ser revisados: el modelo europeo y el modelo estadounidense. El modelo europeo, por ejemplo, ha tenido una jurisprudencia bastante irregular. Me permito citar algunos casos, ¿no? Quizás el caso Surek versus Özdemir, en donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando hablaba respecto a un medio de comunicación turco que había entrevistado a un grupo de miembros del Partido de los Trabajadores, un partido separatista de Turquía, señaló que ese discurso o esa declaración contenida en el medio de prensa no podía constituir un discurso de odio sancionable, en tanto no había incitado a la comisión de una situación irregular. No había el elemento de incitación. Pero por otro lado, en el caso Begdeland versus Suecia,
un caso en donde se sancionaba a unas personas que habían repartido unos volantes en una escuela pública, habiendo dado discursos de odio, los volantes en contra de las personas con VIH. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía que no importa que se incite o no a la violencia, simplemente ese panfleto o esos volantes constituían un discurso de odio que no estaba amparado o no estaba protegido por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Allí nomás tenemos dos problemas. En cuanto al negacionismo, que como bien se ha señalado también precedentemente, está contemplado como un discurso que puede incitar al odio o un discurso de odio, según las definiciones del Consejo de Europa, yo también encuentro algunos problemas en la uniformidad de la jurisprudencia europea, ¿no? Por ejemplo, en el caso Garaudi versus Francia. En Garaudi versus Francia, lo que dice el Tribunal Europeo es que la mera negación del Holocausto, el solo hecho de negar o reducir o minimizar lo ocurrido en el Holocausto, incluyendo el número de víctimas, constituye una opinión que no es pasible de protección alguna por el artículo 10 del convenio, además que contraviene el artículo 17 del convenio. La mera negación, sin importar las circunstancias, constituye esta situación. Pero en el caso Perinek versus Suiza, donde no versaba sobre el negacionismo respecto al Holocausto, sino al genocidio armenio de 1917, el Tribunal Europeo da un argumento bastante interesante y curioso, ¿no? Dice que en este caso ya han transcurrido más de 100 años, que además el discurso no había tenido acogida, no se había dado con ánimos violentos, y que por ende no era un discurso que en la práctica pueda incitar a la violencia o acciones similares, y que por ende era un discurso protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Yo me pregunto, hoy en el año 2024, si es que de acá a unos 40 años, que se cumplirá el centenario del Holocausto nazi, ese mismo argumento sostenido por el tribunal, por ejemplo, se sostendrá, ¿no? Me parece curioso. Y el otro gran ejemplo, el otro gran modelo que es usado como referente es el modelo del derecho constitucional estadounidense, ¿no? Quizás el leading case, que es como se conoce a la sentencia que marca un hito jurisprudencial en la Corte Suprema, es el caso Brandenburg versus Ohio, ¿no? Un caso en donde unos miembros del Ku Klux Klan se referían de manera despectiva, violenta, a una minoría que era básicamente los judíos y a las personas de raza negra, señalando que eran el problema de Estados Unidos y que además deberían irse a morirse a sus países y no en Estados Unidos. En este caso, la Corte Suprema aborda un estándar que es el estándar del peligro claro y presente, donde básicamente dice que únicamente habrá de sancionarse la expresión que constituye un peligro claro y presente para la comisión de una acción ilegal. Y esto tiene un sustento incluso propio o que se origina en la filosofía política. Cualquiera que revise, por ejemplo, textos como John Stuart Mill y su famoso trabajo Liberty, podrá encontrar que pone un ejemplo muy similar, ¿no? Él dice, una cosa muy distinta es que en una época de hambruna, donde la gente está cansada, hastiada, preocupada, pero además violenta por la situación de hambruna, y donde una persona se suba a un estrado en el mercado y diga, los comerciantes de maíz nos están matando de hambre, ellos son los culpables, hagamos algo contra ellos, una situación que probablemente sí constituye un discurso de odio, frente a una situación de absoluta prosperidad, donde la población no tiene ningún problema de comida y donde la misma persona se suba al mismo escenario, en el mismo mercado y diga exactamente lo mismo. No pueden ser sancionadas de la misma manera. Claro, el caso de Estados Unidos nos lleva a escenarios bastante curiosos e interesantes, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, el famoso caso de los nazis. En la década de los 70, los nazis intentan crear un partido estadounidense nazi, el Partido Nacional Socialista Estadounidense, y deciden realizar una manifestación. Una manifestación que además tenía planificado pasar por una calle donde vivían 5.000 judíos que habían sido sobrevivientes del Holocausto. No familiares ni judíos que habían vivido el Holocausto desde los Estados Unidos, sino sobrevivientes directos del Holocausto. Pero además estos estadounidenses nazis pensaban marchar con la esvástica nazi como escudo, con los uniformes nazis como escudo y haciendo arengas y cánticos nazis. Cualquiera que escuche esto, sin duda alguna, termina horrorizado con la sola posibilidad de que esto ocurra, ¿verdad? Lo curioso del caso es que quien asumió la defensa de los nazis ante la prohibición municipal de la marcha fue la ACLU, que es probablemente la principal organización de derechos humanos o de defensa de las libertades civiles de los Estados Unidos. Es como que acá las principales organizaciones de derechos humanos, que ustedes las conocen bastante, asuman
la defensa de un caso similar, defendiendo a las personas que pretenden realizar discursos que claramente pueden ser catalogados como discursos de odio. Es bien interesante, ¿no? Porque además el director de la ACLU en ese momento, y la ACLU, vale la pena resaltar, jugó un papel trascendental en la lucha de las libertades y los derechos civiles de las personas de raza negra en los Estados Unidos, también era judío y también tenía vínculos con los sobrevivientes directos del Holocausto. Y él escribió un libro bien interesante, ¿no? Que se llama Defendiendo a mi enemigo, los nazis americanos, el caso Spooky y los riesgos que extrañan la libertad de expresión. Y él trata de explicar por qué es que asumió la defensa de los nazis y por qué finalmente en ese caso no la Corte Suprema, pero sí la Corte del Séptimo Circuito Federal resolvió a favor de los nazis y determinó que por más funesta que resulte una opinión, por más desagradable que resulte una opinión, y de hecho en este caso lo era, ni los legisladores ni los jueces pueden convertirse en jurados de lo bueno y lo malo frente a la ciudadanía. Para pasar al siguiente tema, porque empieza a ajustarme el tiempo, solo basta preguntar qué ha dicho la Corte Interamericana, que es probablemente el tribunal que nos rija acá y que probablemente debería o tenga jurisprudencia sobre el tema. Bueno, lamento desilusionarlos, la Corte no ha visto todavía un caso vinculado a discurso de odio, pero la Comisión Interamericana sí ha visto el tema en dos informes que a mí me parecen importantes, ¿no? Un informe del año 2002 sobre terrorismo y un informe del año 2014 sobre personas LGTBI. En ambos informes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado expresamente que si bien es cierto la regulación del artículo 13 en la Convención Americana de Derechos Humanos es más laxa que la del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su aplicación pareciera que la interpretación que debiera darse de ese artículo 13 es más próxima, es más cercana a la del modelo estadounidense. No lo he dicho yo, lo ha dicho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que el argumento detrás es un poco el que también nos señalaba la doctora Ávila al final, ¿no? Puede ser mal usado la restricción o los frenos al discurso de odio, como el ejemplo que la autora ha puesto de la ley venezolana, que es bastante interesante, ¿no? Porque hoy en día allá cualquier persona que opine en contra del gobierno es procesada por discurso de odio. Hay un caso similar en el caso de Reino Unido. En la década de los 30, el Partido Laboralista, el partido que está más próximo a la izquierda, sacó una ley de discurso de odio básicamente con la posibilidad o con la intención de impedir que los camisas negras dirigidos por Mosley, un nazi de ese entonces, pudiera participar libremente haciendo arengas nazis por las calles de Londres. Claro, a partir de esta ley se impidió que Mosley pueda participar y hacer lo que hacía en la década de los 30 en Londres. Pero a partir de esta misma ley gestionada por un partido vinculado a la izquierda, 45 o 50 años después, en la década de los 70, esa misma ley fue usada por el Partido Conservador, un partido cercano a la derecha, para precisamente cuestionar e impedir y sancionar una huelga de obreros del carbón. Es que el problema es a quién le damos la libertad de decidir cuál es el discurso prohibido y cuál es el discurso no prohibido. Y ejemplos así donde se hace un abuso de las restricciones a la libertad de expresión para terminar acallando al enemigo son precisamente la fundamentación de posturas como las que ocurren en los Estados Unidos. Entiendo que hay una segunda parte donde seguramente podamos profundizar sobre eso, pero me gustaría cerrar esta primera parte citando quizás a uno de los pensadores que personalmente me parecen más trascendentales en la historia de la humanidad y lamentablemente un poco olvidados, ¿no? Que es Thomas Paine, que en su disertación sobre los principios del gobierno en 1795 señalaba lo siguiente: quien desea asegurar su propia libertad debe guardar de la opresión incluso a su enemigo. Si tú quieres libertad, incluso debes guardar de esa opresión a tu enemigo. Creo que acá todos consideramos como enemigos al que hace el discurso de odio. Pues si incumple ese deber, sienta un precedente que se volverá en su contra. Gracias, espero haber cumplido el tiempo exacto y quedo pendiente de la segunda parte. Gracias. Muchísimas gracias, ponente Luis Andrés. Habiendo culminado la primera ronda de intervenciones, a continuación procedemos a dar inicio a la ronda de réplica, en la cual se contará con un tiempo de 7 minutos para comentar las intervenciones de los demás ponentes o agregar argumentos a su intervención principal. Dicho ello, se le cede el pase a la doctora Flor Ávila Hernández. Tiene el pase, ponente.
voy a complementar una jurisprudencia europea, ¿verdad? El caso de la sentencia Kühnen contra Alemania del 12 de mayo de 1988. En esta resolución se cuestionó las actividades de publicidad que una periodista daba al Partido Socialista del Reich, que tenía por objeto reimplantar en Alemania el partido de Hitler, el Partido Nacional Socialista. La publicidad se centraba esencialmente en la exaltación de la Alemania unida, la justicia social, el orgullo racial, la comunidad del pueblo y la camaradería. El Tribunal Constitucional alemán condenó al partido al verificar que era una asociación con fines que transgredían el orden democrático instaurado en Alemania. Entonces, no satisfecho, el periodista Kühnen acogió el artículo 9, la libertad de pensamiento y religión, y el artículo 10 del Convenio Europeo, y acudió a la Comisión Europea. Pero el Tribunal Europeo concluyó afirmando que el intento de reimplantar el nacionalsocialismo se opone a los valores básicos del convenio del régimen político verdaderamente democrático. Entonces, es muy interesante esta jurisprudencia por cuanto queda resaltado que efectivamente el régimen nacionalsocialista es un régimen opuesto a los valores democráticos y a los valores de la paz y de las libertades fundamentales del Convenio Europeo de los Derechos Fundamentales. Es realmente el Tribunal Europeo ha dado distintas opiniones sobre estos discursos de odio, ¿verdad? A diferencia, como explicaba el doctor Pizarro, que no tenemos antecedentes nosotros en la Corte Interamericana. Tenemos otra sentencia, es la de Pavel Ivanov contra Rusia del 2007. La resolución fue motivada por un artículo periodístico en el que se señalaba que los judíos eran una fuente del mal para Rusia. Se acusaba al grupo étnico de planear conspiraciones contra el pueblo ruso y atribuirle una ideología fascista. En la publicación se negaban a los judíos la condición de una dignidad nacional, alegando que no formaban una nación. El Tribunal Europeo señaló que los puntos de vista antisemitas que incitaban al odio hacia el pueblo judío constituían un ataque general a un grupo étnico. Por lo tanto, subrayó que dichas manifestaciones eran contrarias al artículo 17 del Convenio Europeo, en particular a la tolerancia, la paz social y la no discriminación. Entonces, las expresiones de odio han sido separadas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo, por lo menos en dos tipos. Entonces, por un lado, las manifestaciones genuinas y seriamente incitadoras o extremistas, y por la otra parte, ha diferenciado las expresiones emitidas como derechos de expresión individual, es decir, como punto de vista que pueden llegar a ser ofensivos o provocadores, pero obviamente que no constituyen discursos de odio. Entonces, ha distinguido entre las dos aristas. Uno, manifestaciones genuinas, incitadoras y extremistas, y por el otro lado, sí, la expresión del derecho de expresión individual que sea de discursos que pueden ser ofensivos o provocadores. Y hay dos sentencias con soluciones distintas, la sentencia Gundu contra Turquía y la sentencia Ruja contra Croacia. En la sentencia Gundu contra Turquía del 2003 se ejemplifica la protección de expresiones extremistas. La resolución conoció de la condena a un líder de una secta islámica. Este había hecho declaraciones en televisión en contra del régimen democrático. Y aquí este líder político iba en contra de la democracia y el laicismo, porque alegaba que iban en contra de las leyes del Islam. Entonces, la administración del Estado no podía estar disociada de las creencias del individuo. Afirmaba que la democracia es despótica, despiadada e hipócrita. Y esta sentencia, obviamente, estas afirmaciones
no tienen protección porque son discursos de odio. Entonces, del odio del Islam hacia la democracia. Y por último, la sentencia Ruja contra Croacia de octubre del 2012, el Tribunal Europeo analiza el lenguaje vulgar y ofensivo. La resolución conoce la condena a pena de prisión de un soldado del ejército de Croacia por emitir expresiones denigrantes en contra de sus compañeros de armas y de sus superiores, lo que de acuerdo con los jueces nacionales empañaba la reputación de la República. Luego tenemos el discurso de odio por motivos religiosos. Aquí tenemos el ejercicio de derechos contra la libertad religiosa, la poca o nula tolerancia a la diversidad de creencias ha generado choque entre diferentes credos. Entonces, tenemos, por ejemplo, los versos satánicos de Salman Rushdie de 1988 en la película titulada La Última Tentación de Cristo y en las caricaturas de Mahoma en 2005. También recordemos las manifestaciones de reprobación en lo ocurrido en el 7 de enero del 2015, el seminario satírico de Charlie Hebdo. Entonces aquí vemos distintas situaciones donde realmente se producen discursos de odio. Para terminar, los discursos de odio son peligrosos. Repito, no necesariamente concluyen con violencia, pero sí, repito, los genocidios han sido precedidos por discursos de odio donde se han instrumentalizado. Y esto es por mi parte. Muchas gracias, estimada doctora. Ahora le cedo el pase al doctor Luis Portugal por 7 minutos también. Muchas gracias, Franco. El tema alemán con el que quisiera empezar es bien interesante, ¿no? Porque además de la vasta jurisprudencia del Tribunal Europeo, de la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos, la propia Constitución alemana, si mal no me equivoco, en el artículo 9, 18 y 19, prohíbe expresamente formaciones políticas que puedan incitar a esta clase de violencia. Es decir, hay una regulación bastante fuerte. Y la pregunta es si es que hoy día, casi 75 años después de la ley de Bonn, que es la Constitución alemana de 1949, esa regulación ha sido suficiente. Cualquiera que entre a Internet podrá darse cuenta la grave amenaza de partidos de extrema derecha que reivindica un tipo de neonazismo en Alemania sigue vigente. Y quizás trayendo un poco el ejemplo al escenario nacional, donde también en una presunta defensa de la libertad de expresión se prohibió el programa de la paisana Jacinta porque denigraba y violentaba los derechos de la mujer del Ande. Habría que preguntarnos si 2 o 3 años después esa sentencia, que en su momento fue aplaudida, fue realmente útil. Porque yo les reto también que después de acabar la conferencia entren a plataformas sociales o virtuales como el TikTok, como el YouTube, como el propio Facebook, y van a ver la cantidad de miles, si no millones de vistos en los últimos años que siguen teniendo ese tipo de videos. Entonces, para mí, mi posición particular es que la prohibición no sirve y puede ser contraproducente. Puede ser contraproducente por varias cosas. En primer lugar, creo que hay una función democrática, ¿no? Creo que una definición bastante amplia de lo que es el discurso de odio nos lleva a ejemplos como el de Venezuela o ejemplos como el de Reino Unido. Termina afectándose la verdadera decisión, la verdadera deliberación democrática. La otra es la victimización del autor del discurso. La verdad es que quien hace el discurso de odio es absolutamente censurado de todos lados, termina victimizándose. Y el problema de todo es que, esto lo dice un teórico estadounidense, el profesor Thomas Emerson, una vez que se ha silenciado al autor de estos discursos, pareciera que su único camino real es el uso de la fuerza. Y aquí hay muchos estudios que evidencian, por ejemplo, el tema del genocidio ruandés de 1994. Lo que ocurrió en Ruanda en 1994 se discute si es que fue demasiada libertad de expresión a favor de una etnia y en contra de la otra, o fue precisamente demasiada restricción de la libertad de expresión que hizo que todas esas situaciones de violencia en algún momento terminen destallando y que se pase del verbo a la acción. Y esto tiene que ver con un argumento bien interesante, ¿no? Que justamente lo leía en un libro, es este acá, que es de Andrew Doyle. Es un
escritor, un literato británico, y es interesante porque a veces los abogados solemos poner en argumentos difíciles o decir cosas difíciles cuando hay personas que tienen la habilidad para hacerlo más fácil. Creo que particularmente yo soy de los primeros. Pero este autor, que no es abogado, evidencia esta situación de manera bastante didáctica, ¿no? Él dice, cuando las personas que incitan odio contra los migrantes, contra las personas LGTBI, etcétera, etcétera, son censurados de las redes sociales, son censurados del Facebook, son censurados del Twitter, ¿a dónde creen que van? Este discurso desaparece, el censurado deja de hablar, deja de pensar en lo que cree, o están los cientos de miles de blogs en las redes sociales a los que el común de las personas no tiene acceso y donde estos mensajes se difunden con mayor fuerza, con mayor agresividad. Esta es otra teoría que defiende por qué no prohibir de manera general los discursos de odio, ¿no? Y si mal no me equivoco, es la teoría de la invisibilización del discurso. Claro, el mensaje no va a desaparecer, el discurso de odio sigue vigente. El único tema es que se convierte en clandestino, pero además impide al Estado saber dónde está ese mensaje y impide discutirlo. Porque la mejor manera para mí de revertir este tipo de expresiones no es con la prohibición, es con más discurso. Lo que se denomina el counter speech, o que da sustento, fundamenta un poco las propias posturas del constitucionalismo estadounidense. Es mejor saber cuál es ese discurso, es mejor saber quién dice ese discurso, es mejor saber dónde dicen ese discurso, y es mejor que se dé una respuesta a ese discurso. Y que la sociedad decida finalmente y determine y elimine entre lo bueno y lo malo. Porque como decía la Corte Suprema, como le decía el Séptimo Circuito Federal en el caso de los nazis en Estados Unidos, los legisladores ni los jueces no pueden actuar como conciencia moral de los ciudadanos. La pregunta es si frente a todos los ejemplos de sanciones exitosas o frente a todos los ejemplos de legislación amplia, vasta, general que hay sobre discurso de odio, se ha logrado menguar o reducir en algo, no pido en todo, pero en algo, los discursos de odio. Y la respuesta es no. Quien haga un trabajo de campo sabrá que la respuesta es no. Podemos tener la mejor legislación, la mejor jurisprudencia, la que determina qué es discurso de odio y la que sanciona a cualquiera que dice discurso de odio, pero el discurso sigue allí. No es la manera de combatirlo. Y hay un último libro que quiero recomendar de Paul Polman, La censura maquillada. Es un libro que además lo pueden encontrar a 6 soles en Google Books. En este libro el autor documenta los cientos de casos en Europa donde precisamente usando el discurso de odio como paraguas, se termina censurando cientos de miles de opiniones que en cualquier lugar terminarían siendo inocuas. Termina siendo una herramienta para callar el discurso que resulta siendo incómodo. Y claro, está la ineficacia de la regulación. Que todo discurso de odio debe ser libre, debe andar libre por las redes, por el mercado, etcétera, etcétera, evidentemente no. Debe haber ciertos discursos que deben ser prohibidos y sancionados y las personas responsables penadas como corresponde, pero muy pocos, y para ello debe crearse un estándar. Un estándar que para mí me parece interesante es uno que lo ha dado las propias Naciones Unidas, porque las propias Naciones Unidas tampoco tienen un estándar generalizado sobre cuándo sancionar o no el discurso de odio. Por ejemplo, están los principios de Rabat o el plan de acción de Rabat, donde señala que el discurso que debe sancionarse es aquel discurso que, en primer lugar, incita a la discriminación, la hostilidad o la violencia y puede tener una relación directa tanto con la intención como con la casualidad. Primera situación que amerita la sanción del discurso de odio. En ese sentido, el contexto incluye el contexto social y político prevalecente en el momento en que se hizo el discurso. El contexto es relevante, no puede sancionar cuando el contexto es uno y cuando el contexto es otro. Claramente hay distinción. En tercer lugar, debe analizarse la intención, lo que excluye la negligencia y la imprudencia. En cuarto lugar, el contenido del discurso y la forma en la que se dio el discurso. Entonces, hay una serie de documentos internacionales, el Plan de Acción de Rabat, que trata de establecer esos estándares. Porque si bien es cierto, y con esto cierro, todo discurso de odio es malo, todo discurso de odio es nefasto, y todo discurso de odio merece ser combatido, la diferencia está en entender y saber comprender cuál es el método más efectivo para combatirlos. Mi postura es que en la mayoría de casos, recurrir a la fuerza del derecho penal no lo es. Pero también mi postura es que en ciertos casos graves donde hay contexto, intención, probabilidad, claridad, sí debe aplicarse los estándares que se tratan de construir a nivel internacional y dar respuesta a esta situación. Me preguntan cuál es la situación en el Perú, ninguna. No tenemos estándar alguno sobre cuándo sancionar el discurso de odio. Gracias.
Muchas gracias, doctor, por su ponencia, por su disertación. Entonces, habiendo culminado las rondas las rondas de intervenciones, pasaremos a las rondas de preguntas, en lo que procederé a leer las consultas que se nos han emitido a través del chat y del mismo modo se insta a los miembros de que puedan alzar su mano para que se les permita activar el micro y hacer su consulta. La primera pregunta es, profesor, ¿qué opina del Movadef? ¿Podría haber negacionismo? De ser así, ¿qué sanciones se contemplan? Doctor, Entiendo que disculpe, el se me apagó el micro. contexto, gracias Franco, entiendo que por el contexto de la pregunta que es netamente peruano y con la disculpa de la doctora Ávila, entiendo que la pregunta está referida a mí. Y creo que el ejemplo de Moadés me permite reforzar un poco lo que dije anteriormente, ¿no? Porque claro, si se saca una ley de negacionismo para cualquier persona que minimice, niegue rotundamente la existencia de ciertos crímenes por parte de los grupos terroristas, lo cual me parece cierto y me parece válido y me parece correcto en esta sociedad, debe tener en cuenta también qué otras provisiones se debe dar. Porque cuando se intentó sacar una ley en este sentido, me refiero a entre el año 2011 y 2016, si mal no me equivoco, la ley de negacionismo, se pretendía precisamente sancionar penalmente a cualquiera que niegue, minimice, ridiculice los crímenes cometidos por los grupos terroristas. Y me parece válido. Pero habría que preguntarnos por qué la ley no contempla también la sanción a quien niegue, minimice o ridiculice los crímenes cometidos por otros elementos que estuvieron o que formaron parte de lo que ocurrió en el Perú de los 80 al 2000. O sea, si una persona minimiza un delito o un crimen o una masacre cometida por Sendero Luminoso, va a ser sancionada y bien sancionada, pero si una persona niega, minimiza o ridiculiza un crimen cometido por el Grupo Colina, no le va a pasar absolutamente nada. Y es que eso nos permite advertir precisamente los peligros de la regulación amplia, abierta y discrecional, porque finalmente el Estado, y el Estado no es un monstruo invisible o levatiánico, como decía Hobbes, el Estado finalmente son personas, hacen uso de estas legislaciones de manera perversa para que el discurso de odio termine siendo aquel que es incómodo para esas personas. Y ese ejemplo que me plantean en la pregunta me parece que es el ejemplo perfecto. Si estamos de acuerdo y si convenimos en que se debe sancionar a cualquiera persona que niegue estas masacres, estos crímenes cometidos de los 80 a los 2000, pues que se sancione todo, ¿verdad? Porque si no, lo último que busca este tipo de ley es precisamente buscar paz, justicia y reconciliación, si no es todo lo contrario, visibilizar un discurso y sancionar al otro, sancionar al disidente, sancionar al que piensa contrario a ti y enaltecer o proteger al que lo hace contigo. Creo que esos son los problemas que advierten los estadounidenses a la hora de regular el discurso de odio, que se puede hacer una instrumentalización de qué es el odio o qué es lo que se debe negar. O se niega todo o no se niega nada. O se sanciona o se revierte la negación de una manera o de la otra, pero no con regulaciones parciales. Yo creo que lo que ocurrió en el Perú era una regulación parcial. Yo sí estoy de acuerdo, y lo digo, que se debe sancionar a quien niegue y a quien minimice los crímenes cometidos por grupos terroristas. Pero también debería ocurrir una sanción similar a quien niegue los crímenes y los delitos cometidos por grupos paramilitares durante la misma época. Creo que esa es una regulación justa. Muchas gracias por su respuesta. Entonces pasaré, bueno, debido al tiempo, solo se podrán responder dos preguntas más y también se dará el pase a la compañera que tiene la mano levantada. Siguiendo con las preguntas, una pregunta de José Álvarez nos dice, doctores, buenas tardes. ¿Consideran idónea una ley de control de medios? Pueden responder tanto los dos ponentes como quien tenga el gusto de poder contestarlo. No, sí, con permiso del doctor Luis, a mí me parece peligrosa una ley de control de medios, porque la libertad de expresión tiene que ser protegida. Es decir, ya la libertad de expresión está protegida por los distintos convenios internacionales y una ley de control de medios pudiera caer en una censura previa, lo cual está prohibido por la libertad de expresión. Entonces, yo por lo menos le tengo miedo, sobre todo los que venimos de países donde hemos visto que han controlado los medios
de comunicación, los han cerrado, los han, vamos a decir, los han perseguido. Entonces realmente pudiera ser un instrumento de persecución de ese medio. Entonces realmente yo soy en pro de la libertad de expresión. Está bien, doctora. Muchísimas gracias por responder la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo se podría configurar la discriminación por razón de la edad en el ámbito laboral? Pueden contestar el doctor, el ponente que tenga la disposición. Bueno, la verdad, voy a ser bastante sincero, no sé si esto está muy vinculado a lo que he explicado. Entiendo que sí hay una serie de restricciones que impiden la discriminación por edad laboral, o en todo caso, lo que debería haber en la legislación laboral es también incentivos, ¿no? Yo siempre soy un creyente de que la legislación punitiva es útil y es necesaria en ciertos casos, pero como bien dicen las bases del derecho penal de última ratio, ¿no? De manera que a veces también legislación que incentivación, y me estoy metiendo a temas laborales que no tienen nada que ver con la ponencia, pero creo que legislación que premia, legislación que otorga bonificaciones, legislación que otorga incentivos a aquellas empresas que en vez de despedir contratan personas mayores de edad, es una solución parcial, pero que puede menguar un poco el problema de discriminación enorme que tenemos en el Perú para las personas mayores de edad en el ámbito laboral. Más allá de eso, no me animo a responder porque tampoco es mi materia. Gracias. Está bien, muchas gracias por su respuesta, doctor. Entonces se le pasará por último a dar el paso a la compañera Magdeli Vizcarra, que ha levantado la mano. Puede prender su micro, por favor. Compañera Magdeli Vizcarra puede prender su micro. Ah, no le permite. Ok, ah, Mari, Dayeli, que están ahí, pueden activarle el micro, por favor. Un saludo para los organizadores y también para los ponentes. Quería hacer una pregunta relacionada a sobre lo que es contrario al discurso del odio y que viene siendo implementado en las políticas públicas, ¿no? Como es eh, promocionar los discursos de paz, ¿no? Entonces, una cultura de paz. Entonces, ¿cómo podemos evitar que estas políticas públicas que buscan promocionar una cultura de paz se instrumentalicen, porque hablo de esto desde el Estado, ¿no? Y generalmente lo utilizan los políticos como un medio, un instrumento de censura contra demandas de los pobladores en contra por el mal desempeño de las funciones de los políticos, ¿no? Un ejemplo, podría ponerlo, cuando un político no cumple una promesa electoral, generalmente va a ir a una actividad pública y en esa actividad pública van a haber diferentes formas mediante la cual la población va a manifestar su insatisfacción o su desaprobación a este político, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos luchar contra esto, ¿no? O identificar cuándo estas políticas que buscan promover la cultura de paz, en realidad lo que buscan es censurar las demandas populares o la insatisfacción de una población con ciertos políticos o grupos políticos. Gracias. Yo muy brevemente, para darle paso a la doctora Ávila, eh, creo que tiene un poco que ver con lo que ocurre y por eso quiero darle el paso a la doctora Ávila en Venezuela, ¿no? Porque, claro, bajo ese argumento,
cualquier grupo de personas que incentive o que dé un discurso en contra de un político por un mal desempeño, por ejercicio de funciones aparentemente vinculados a actos de corrupción, con una legislación laxa o con un mal uso de la cultura de paz, puede ser sancionado como una persona que incita al odio. Pero también creo que es indispensable distinguir dos conceptos claros, ¿no? Una cosa es la incitación o la instigación, perdón, a la comisión de un delito, es decir, estar parada al lado de una persona y ver a un político al costado y decir, oye, dispárale, oye, tírale una piedra en la cabeza, oye, eso es instigar a un delito, una conducta sancionada con toda claridad en la legislación penal peruana. Y otra cosa es incitar de vamos a reclamar y protestar contra ese político, que no tiene que ver nada con la comisión de un acto punitivo y que sí puede ser una conducta protegida por la libertad de expresión. Los márgenes por donde transcurrir, tanto los legisladores como los jueces a la hora de sacar legislación al respecto, a la hora de resolver casos sobre el tema, creo que es parte del gran reto que tenemos en el Perú a la hora de construir un estándar sobre lo que es el discurso de odio, pero sobre todo a la hora de construir un estándar sobre cuándo sancionar un discurso de odio. Y es preocupante, porque el Perú, y ustedes lo pueden ratificar, lo que yo voy a decir, eh, es un país donde claramente hay un tema de discriminación estructural en contra de las mujeres, en contra de las personas LGTBI, en contra de las personas de determinadas ciudades del país, etcétera, etcétera. Hay un contexto de discriminación estructural definido por la Corte Interamericana, en el caso de la Hacienda de Brasil, como una discriminación generalizada y sistemática. Y la pregunta es, si es que hay ese contexto que no se puede ocultar, ¿cómo es posible que en tanto tiempo no haya una jurisprudencia sobre el tema, no haya un estándar judicial sobre el tema, pero además que ni siquiera se discuta sobre el tema? ¿Cuántos eventos hacemos sobre discurso de odio en el año en el Perú a nivel de universidades? ¿Pasamos de los 5? ¿Pasamos de los 10 siendo súper generosos? No lo hacemos. Y yo creo que también que hay un tema de deber o de responsabilidad ciudadana, ¿no? Responsabilidad y deber académico de las universidades, de los institutos. Un tema tan sensible merece ser discutido. Y creo que estamos en la posibilidad de buscar algún cierto estándar nacional amparado en estándares internacionales antes de que esta situación continúe o termine agravándose. Gracias de mi parte. Sí, para Magdeli, hay que diferenciar lo que es un discurso de odio, que preguntaban allí, cuáles son esos elementos, por ejemplo, la presencia de prejuicios, de estigma, la construcción de un enemigo, y diferenciarlo de lo que es, por ejemplo, una protesta ciudadana por el mal desempeño de un político. Es decir, la libertad de expresión ampara que la ciudadanía tenga derecho a protestar a ese político y que eso no constituya un discurso de odio que sea, por ejemplo, punible en un estado como el mío. Entonces, realmente hay que diferenciar cuando estamos frente a un discurso de odio y cuando estamos frente a una válida protesta ciudadana que sea ejercicio de la libertad de expresión en un régimen democrático. También coincido con el doctor Luis Andrés Portugal que el, vamos a decir, como el remedio para estos discursos de odio, obviamente discursos de paz y discursos, por ejemplo, hablan mal de los migrantes, se habla bien de los migrantes. O sea, con más discurso, convertirlo con más discurso donde se exalten precisamente, por ejemplo, los rasgos positivos de un grupo étnico, de un grupo racial, de un grupo religioso. Entonces, con más discurso y con más educación a la ciudadanía. Es decir, yo creo que sí hay que estar alerta a estos discursos de odio, pero una cosa es la protesta pacífica de una sociedad, lo cual también tiene que ser protegido por la democracia. Ok, muchas gracias, ponentes, por sus disertaciones y por permitir contestar las preguntas de todos los presentes. Dicho eso, agradecería de que pudieran brindar algunas palabras finales de agradecimiento a los espacios que estamos realizando este evento.
Bueno, primero felicitarlos por la temática. La escogencia de la temática es una temática que hay que seguir estudiando. Felicitar al doctor Luis Andrés por sus valiosas aportaciones, a todos los estudiantes presentes, felicitarlos también por la escogencia del tema. Y realmente pedirles como sociedad civil que somos, realmente que sigamos estudiando estos temas tan importantes, tan trascendentes para nuestra democracia y para los valores de las libertades fundamentales. De mi parte, reiterar mi agradecimiento por la invitación y además por permitirme compartir panel de conversación con la doctora Ávila. Reiterar mi reflexión final sobre el tema, discutamos estos temas, reflexionemos sobre el tema. Voy a cometer una infidencia, no me gusta hacerlo, pero acá hay alguien que me está mirando mal, porque yo siempre digo, hay que discutir sobre el discurso de odio, y en los eventos a los que voy para hablar de discurso de odio, no menciono que hace un par de años ya con CELA y la Escuela Posgrado de la PUC se sacó un libro que es La prohibición del discurso de odio en el Estado Democrático Constitucional, ¿no? Que es un libro de mi autoría. Entonces, para que no me miren mal, tengo que hacer el cherry al libro, pero es parte de, metámonos a discutir esos temas, reflexionemos sobre estos temas, y si alguien está a favor de una prohibición amplia, sustentémoslo, justifiquémoslo. Si alguien está a favor de una restricción limitada, hagámoslo, justifiquémoslo, debatémoslo, pero conversemos sobre el tema, porque no es posible que un país con un nivel de discriminación y violencia tan alto como el nuestro, y creo que en Latinoamérica lamentablemente tenemos este factor en común casi todos los países, no es posible que en este contexto no tengamos un contexto de regulación judicial o regulación legal sobre un tema tan complicado y que sin duda alguna afecta no a cientos de personas, sino a millones de personas. Así que gracias por eso al Círculo de Estudios, por permitirnos discutir sobre este tema. Esperamos con la doctora Ávila seguramente haber plantado una pequeña semilla de dudas, de reflexiones sobre lo que se ha conversado acá, y que sea el inicio para que ustedes puedan seguir profundizando, puedan seguir discutiendo sobre el tema, investigando sobre el tema y sobre todo proponiendo sobre el tema. Gracias nuevamente y que tengan una buena tarde. Muchas gracias a los dos ponentes por su palabra, por sus disertaciones y por tener el tiempo de contestar las preguntas. Ahora le pedimos a los miembros que están presentes en esta sala de si por favor serían tan amables de prender sus cámaras para tomar una foto para el recuerdo. Por favor. El público es muy joven. Qué bueno, felicitaciones. Ok, muchas gracias a todas las personas que han estado presentes el día de hoy. Les pedimos que no se retiren, ya que en breve vamos a tener una siguiente ponencia. Hasta luego a todos. Buena tarde. Estimados y estimadas participantes, por favor les pedimos que no se retiren, ya que dentro de poco estaremos continuando con la siguiente ponencia referida al análisis del caso Ricardo Morán.